Los artículos, los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 3 de la ley 48 son los más importantes al respecto para que nosotros, cuando tengamos ante una consulta o ante nosotros una materia y dudemos si es competencia federal o provincial, vayamos a este artículo. El artículo tercero habla de los crímenes cometidos como competencia federal, crímenes cometidos en el territorio de las provincias en violación de las leyes nacionales, como son todos aquellos que ofenden la soberanía y seguridad de la nación, o tiendan a la defraudación de sus rentas, o obstruyan o corrompan el buen servicio de sus empleados, o violenten o estorben la correspondencia de los correos, o estorben o falseen las elecciones nacionales, o representen falsificación de documentos nacionales o de moneda nacional, o de billetes del banco autorizados por el Congreso. Serán juzgados por la sección judicial en que se cometieron. Es decir, ahí buscamos el principio de territorialidad. Pero como ustedes ven, son delitos que tienen que ver con la seguridad y soberanía de la nación. Un caso muy importante que la legislación ha tomado muy en cuenta como que afecta la seguridad de la nación, tiene que ver con todos aquellos delitos de terrorismo, o también podríamos involucrar el tráfico, la producción y el tráfico de estupefacientes, aunque ha habido una tendencia que el narcomenudeo, es decir, el delito de menor intensidad, se ha ido trasladando a las provincias, pero a partir de convenios, pero está dentro de las cuestiones que afecten la seguridad. Y últimamente se está discutiendo todo el artículo 205 que tiene que ver con las infracciones a la cuarentena o a violaciones a las normas sanitarias dispuestas tanto por el gobierno nacional como provincial, es decir, a la propagación de una enfermedad. Eh, ¿De quién era competencia este artículo 205? Bueno, hay cuestiones disputadas. En la provincia de La Pampa se ha determinado que la competencia sea de la justicia provincial, pero algunos, para alegar la intervención de la justicia nacional, de la justicia federal, decían que esta pandemia podía afectar la seguridad de la nación. Otra materia dice, tiendan a la defraudación de sus rentas. Bueno, por eso toda la ley que tiene que ver con evasión impositiva de impuestos nacionales se tramitan por ante la justicia federal. También todo lo que tiene que ver con los lugares de competencia exclusiva del Estado Nacional. También dice aquellos que representan falsificación de documentos nacionales o de moneda nacional o de billetes de banco, la falsificación de dinero. La falsificación de dinero es un delito típicamente de índole federal. A veces la falsificación de dinero concurre idealmente con la estafa, es decir, una persona va, compra bienes con dinero falsificado, no solo hay una violación a la fe pública, es decir, falsificar el dinero, que es un documento de fe pública, sino también que hay una defraudación hacia la persona que se ve desaporada de los bienes mediante la compra, mediante la utilización de dinero falso. Por lo general esas cuestiones, la competencia queda absorbida también por la justicia federal porque en este caso es más importante la falsificación de dinero que la estafa. El cuarto inciso habla de los crímenes de toda especie que se cometan en lugares donde el gobierno nacional tenga absoluta y exclusiva jurisdicción. Caso en particular, la Universidad Nacional de La Pampa, es decir, los delitos que se cometan dentro de los lugares donde tiene exclusiva jurisdicción el gobierno nacional, que es típico, o también puede ser un regimiento del ejército, que en la provincia de La Pampa lo hay, o de Gendarmería Nacional, o oficinas públicas como puede ser el ANSES, o la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP. Es decir, esos lugares que son exclusivos, absoluta y exclusiva jurisdicción en el gobierno federal, los delitos que ocurren ahí, de cualquier tipo, pueden ser defraudaciones al Estado como delitos personales, han ocurrido, si ustedes ven, delitos de índole, por ejemplo, algún juez federal que estuvo transitoriamente en la provincia de La Pampa fue acusado de algunos delitos de índole contra la integridad sexual en el ámbito de un juzgado federal de la provincia de La Pampa. Bueno, esos delitos que si hubieran ocurrido fuera del ámbito del juzgado federal hubieran sido investigados y juzgados por la justicia ordinaria, en ese caso
cayeron bajo la órbita de la justicia federal. Y después el inciso quinto es muy práctico en el sentido de que prevé que una serie de delitos la nación, por cuestiones de seguridad y de soberanía, los ha tomado para sí, para que sean investigados por la justicia federal. ¿Cuáles son? El 142 bis, que tiene que ver con el secuestro extorsivo. Se impondrá prisión o reclusión de 5 a 15 años al que sustrajere, restuviere o ocultar a una persona con el fin de obligarla a la víctima o a un tercero a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Es decir, el secuestro extorsivo, el secuestro de personas con el fin de pedir un rescate. Esas cuestiones que realmente son muy graves, son gravísimas, la nación ha considerado que afectan a la seguridad nacional y que por tanto tienen que estar reservados a la justicia federal. Otro artículo que también prevé la ley es el 149 ter, que tiene que ver con las amenazas que se producen con el propósito de obligar a otro a hacer algo, a no hacer o a tolerar algo contra su voluntad, las amenazas coactivas. Pero cuando las amenazas coactivas tienen que ver con la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos. Por ejemplo, decir, bueno, tenemos colocada una bomba y si no no hacen tal cosa, la vamos a hacer detonar en tantos minutos. Por ejemplo, si ustedes ven en estos días alguna noticia, unas personas han hackeado un sistema de información, creo que de la Dirección Nacional de Migraciones, y pedían un rescate de varios millones de dólares para que esos datos no se difundieran. Bueno, ese tipo de extorsiones, de amenazas coactivas, son típicas, son de índole federal. A veces ese mismo tipo de amenaza de índole coactiva, que tiene que ver con el 149 bis, es decir, si no me das tal cosa, te va a pasar tal otra, son de justicia de orden provincial, competencia de la justicia ordinaria. Acá lo que se tiene en cuenta es la obtención de alguna medida o concesión por parte de algunos miembros de los poderes públicos. Otro artículo importante es de los cuales trae la ley 48 en su artículo tercero, es el artículo 170 del Código Penal, estamos hablando. También es el secuestro con fines, la privación de libertad con fines extorsivos, y también todo lo que tiene que ver con el 189 bis con la tenencia y portación de explosivos y armas de guerra, con la excepción de la simple tenencia de armas de guerra, que es competencia de la justicia provincial. Y el 212 y 213 del Código Penal, que son delitos contra las instituciones constituidas legalmente, es decir, todas aquellas conductas que pueden llegar a ser cuestiones de intimidación pública como de apología del crimen. Dice, será reprimido con prisión de 3 a 6 años al que públicamente incitara a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones por la sola incitación. Y el 213 bis tiene que ver, será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 8 años el que organizara o tomara parte de agrupaciones permanentes o transitorias que tengan por objeto principal o accesorio imponer sus ideas, combatir las ajenas por la fuerza o el temor por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Es decir, son asociaciones con fines de, podríamos hablar de terrorismo o de causar pánico común. A ver, reiteramos, si ustedes lo van a ver. Nosotros sí tenemos que determinar la competencia, vayamos a la ley 48, en particular los artículos 3, 4 y 5. El artículo 5, como ven, tiene especificado algunos delitos. Si lo advierten claramente, son los delitos más graves y que hacen a la seguridad y a la soberanía de la nación. Particularmente todo aquello que tiene que ver con los secuestros extorsivos, con la aportación y el traslado de armas y explosivos, y también con aquellos delitos que se han cometido por algunos grupos previamente organizados que tienen que ver con atentados al orden público, es decir, con cuestiones que pueden derivar en grupos de filiación terrorista o que pueden afectar la seguridad y la defensa de la nación,
como también aquellos delitos que pueden tener que ver con la afectación del orden constitucional, es decir, algún grupo que se proclame que se trate de asumir o de atentar contra la democracia como sistema de gobierno. Vamos ahora a pasar a lo que es la justicia ordinaria.